Bendiciones, mis estimados y amados hermanos. La adoración, mis amados, es más que solamente cantar. La adoración es una actitud que nosotros tenemos para dar una reverencia digna de Dios. La adoración en el Viejo Testamento se pronuncia de diferentes maneras. Solo una yo quise estudiar un poquito que la encontré en Génesis capítulo 18, versículo 2, que es la palabra sajá. Esa palabra significa inclinarse, postrarse en tierra para hacer reverencia. Esa palabra tiene el numeral 7821, para que si usted tiene una concordancia bíblica, la pueda estudiar mejor. Esa palabra significa eso, inclinarse a tierra para hacer reverencia delante de Dios. En Génesis capítulo 18, versículo 2, es en donde nos habla cuando Abraham es visitado por esos tres hombres, ¿verdad? Dos ángeles y el Señor, que se le hacen presente cuando Abraham estaba en la puerta, en el calor del día, y ve que esos tres hombres se acercan hacia él. Entonces él rápido sale corriendo para encontrarse con ellos y les empieza y se postra lo primero que hace. Y luego le dice, ¿verdad? Señor, si yo he hallado gracia delante de ti, permíteme que yo te pueda servir, que yo pueda prepararte algo para que comas. Quédate aquí sentado, siéntate debajo de este árbol, de esta sombra, y permíteme ir a mi casa a traer agua para lavarle los pies. Y así también poder traerles un pedazo de pan para que puedan comer y después puedan seguir su camino. Esa es lo que le estoy diciendo, es resumiéndoles el capítulo 18 en donde él tiene el encuentro, el Abraham con el Señor. Bueno, esta, yo cuando lo estuve leyendo, yo vi una similitud muy grande entre el capítulo 18 y el capítulo 19, que es lo mismo, casi lo mismo que sucede, porque Abraham se encuentra con el Señor. Y vemos que Lot en el capítulo 19, en el siguiente, se encuentra con los ángeles. Y vemos que las similitudes son muchas. Vemos que cuando Lot los ve venir, dice que también sale al encuentro de ellos y se postra en tierra. Solamente que ahí cambian algunos aspectos. Uno de los aspectos es que Lot les dice, señores, vengan a mi casa, vengan, les voy a hacer de comer, les voy a dar agua para que ustedes se laven los pies y después se pueden quedar ahí a dormir, y luego después en la mañana se van. Y, y vemos que tiene una actitud así, una actitud como si, miren, no quiero rebajar a Lot, porque en la palabra se menciona que él es un héroe de la fe. Lo único que Lot tenía es que estaba siendo afectado por la atmósfera que lo rodeaba. Abraham se tuvo el encuentro en Manré, que era un lugar en donde el Señor le dio una victoria, ¿verdad? Cuando eh, uno de sus amigos, que precisamente se llamaban Manré, lucharon contra unos que, bueno, esa es otra historia. Pero vemos que Abraham estaba en un lugar de bendición, un lugar en donde Dios le dijo que tenía que estar por el momento. Y vemos que desgraciadamente Lot estaba en Sodoma. Entonces esa misma atmósfera de Sodoma hacía que mismo Lot se comportara de una manera muy distinta a la manera de Abraham. ¿Por qué? ¿Por qué le estoy diciendo esto?
porque Abraham sabía que, que cuando alguien entrara a tu casa, esa persona se tenía que doblegar a la autoridad del dueño de esa casa. Es por eso que este centurión le dijo al Señor Jesús: yo no soy digno de que entres en mi casa. Pero no se lo dijo nada más porque sí, sino se lo dijo porque una, es algo prioritario y es una ley que alguien que entre a una casa se tiene que sujetar a las reglas de esa casa y se tiene que cubrir bajo la autoridad de la cabeza de esa casa. Entonces Abraham no se consideró mayor que el Señor, por eso le dijo que no entrara a su casa, sino más bien le dijo que lo esperara debajo de aquel árbol. Mientras que Lot le dijo: no, vénganse a mi casa, les voy a hacer un banquete. Y también se ve que Abraham les dijo: yo les voy a traer agua para que yo les lave los pies a ustedes y puedan descansar mejor. Mientras que Lot les dijo: vénganse a mi casa, ahí les doy agua para que se laven los pies. Vemos ahí similitudes, pero actitudes diferentes. Como que este Lot había sido absorbido por la atmósfera de ese lugar, que le había afectado en su manera de adorar, porque ya no era una adoración de solamente servir, sino como de querer manipular las cosas, de querer sentirse que él era que él era privilegiado. Por eso es que había sido visitado por los ángeles. Y tanto fue eso, ese mismo pensamiento que tenía Lot, que hizo un banquete. Mientras que, y el banquete ni siquiera dice que él lo hizo, sino dice que él preparó un banquete. Mientras que Abraham dice que fue corriendo con su esposa Sara y le dijo: prepárate unos panes para darle a comer al Señor porque nos visitó. Mientras yo me preparo una oveja para un becerrito para que coman, un sacrificio. Entonces vemos que Abraham incluyó a toda su familia, pues en ese entonces pues nada más era él y Sara. La incluyó en la ofrenda, en el sacrificio, en la adoración, y vemos que Lot simplemente dice que hizo un banquete. Ahí no dice que puso a sus hijos, ni siquiera él dice que él mismo. Y vemos que Abraham no hizo ningún banquete, ninguna algarabía, ni fanfarrias, sino simplemente hizo los panes y la comida que era para ellos. Ni siquiera él comió de lo que él hizo, mientras que Lot hizo el banquete para él, para los ángeles y para los que estaban en su casa. Entonces vemos ahí que la adoración no es buscar el beneficio propio, no es, no es decir: como este no adora igual que yo, este ni siquiera va a la iglesia, este ni siquiera, o sea, no lo voy a incluir, yo soy el de la bendición. Y no es así. A veces sentimos que porque somos los únicos cristianos tal vez de nuestra familia o de nuestra casa, sentimos que la presencia de Dios está ahí por nosotros, y eso no está bien. El Señor está, claro, con uno, pero también está con los que no lo conocen, solamente que ellos no lo saben. Nosotros sí lo sabemos. Por eso, si Dios está en tu casa, si Dios va a tu casa, es para que tú deberías de estar agradecido y no manipular su presencia como pensar que eres tú el que la traes. Ese es un pensamiento que tal vez Lot lo tendría en su corazón. Por eso él hizo tantas cosas
tal vez parecidas, pero no iguales a Abraham. Por eso Lot lo perdió todo, porque no supo adorar a Dios, mientras que Abraham supo adorarlo. Fue una diferencia abismal la adoración entre Abraham y Lot. Lo mismo pasó con este, con este Abel y Caín. Lo mismo fue la actitud diferente al ofrendar, la actitud diferente a la alabanza, a la adoración. Entonces eso es algo que debemos de entender muy bien, que cuando tú vas a adorar al Señor, tú lo vas a adorar totalmente. O sea, te vas como le hizo Abraham, te vas a tirar por completo a sus pies. Uno, para servirle. Dos, para adorarlo. Y también, como lo dice, al calor del día, Abraham estaba en la puerta. Eso quiere decir que Abraham estaba pasando por el calor del día. Y recordemos que a lo que la Biblia se refiere, a tanto al fuego, son las pruebas, el fuego de la prueba. Entonces Abraham estaba pasando por pruebas, por dificultades, tristezas. Y no solamente él, sino también Sara estaba pasando por situaciones tan difíciles. Es por eso que la misma Sara, cuando escuchó que el Señor dijo en este mismo año, a esta misma fecha, perdón, yo vendré y los visitaré de nuevo. Y Sara va a tener un bebé en sus brazos. Y Sara se rió porque Sara ya había perdido las esperanzas. Ya había pasado mucho tiempo. Ya eran viejos. Hasta ella misma dijo, a mí ya me pasó el tiempo de... Bueno, no, ni fue ella, fue Abraham, el que había pensado que Sara ya había perdido la costumbre de las mujeres, que era la menstruación. Y mientras que Sara había dicho que ya no tenía vigor, Abraham, su esposo, uno echándose la bolita al otro, ya no podían los dos. Estaban en una prueba difícil, que era el creer en la palabra de Dios. Entonces, pero aún así, a Abraham no le importó, ni tampoco a Sara, sino Sara también preparó la ofrenda. A veces veo a los predicadores, bueno, hasta uno, yo mismo, ¿verdad? Yo había pensado que Sara era la mala, de que Sara no había entendido el concepto, pero no, Sara estaba en toda su razón de estar así. Ya había pasado lo mismo con Ismael. Ya estaba desesperada, ya habías perdido la esperanza. Pero el Señor, miren, el Señor sabe la condición en la que te encuentras, sabe las pruebas y las dificultades que vives día a día. Y si tú perdiste la esperanza de recibir aquella promesa que Dios te dio, no creas que porque la perdiste quiere decir que Él no la va a cumplir. Porque esto es lo lindo, esto a mí me gusta mucho decirlo. Porque en algún momento de nuestras vidas nosotros hemos perdido la esperanza total. Hemos querido tirar la toalla y nos hemos desesperado tanto que hemos dicho, Señor, ya no voy a esperar nada porque ya ha pasado el tiempo. Veo que las cosas se empeoran en vez de mejorar. Yo mejor ya no voy a creer en aquella promesa que me hiciste hace años. Tal vez te prometieron que un ser amado, que alguien que amas, tal vez tu esposo, tu esposa, se iba a entregar al Señor, tal vez te prometieron algo tan simple como no sé, tal vez una casa, tal vez un nuevo trabajo, y son cosas que son promesas, ¿verdad? Que Dios tiene para ti. Y hasta tal vez promesas aún más íntimas, como tal vez que te quiten un área que tú le has pedido a Dios que te la quite hace mucho tiempo y aún sigues batallando con ello.
O tal vez que tus hijos, esos rebeldes, regresen a los caminos y no quieren, y más que oras y más que ves, no cambian de parecer. Y tal vez tú dijiste, ya no, ya no. Pero déjame decirte que aunque tú tal vez ya perdiste todo, el Señor no te va a fallar. Porque a veces pensamos, ¿verdad? Que Dios no hace milagros a los que no creen. Pero si Él te hizo una promesa, aunque tú pierdas la fe, Él te la va a cumplir. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque Dios no es un hombre para mentir, ni un hijo de hombre para engañarte, para arrepentirse. Él sí te dijo que tus hijos van a entrar en el camino y van a dejar todas esas condiciones tan deplorables en las que viven para servir al Señor. Él lo va a hacer. Tal vez tú dijes, no, ya los voy a dejar que hagan lo que quieran. O tal vez tú dijiste, ya me voy a acostumbrar a esta vida que tengo, esta vida tan triste, tan amargada, puras luchas, puras pruebas, puras dificultades. Ya mejor esas promesas de prosperidad, esas promesas de alcanzar aquellas cosas que ni siquiera nuestros sueños nos hemos imaginado, ya mejor la voy a tirar, las voy a olvidar. Pero déjame decirte que aunque tú las olvides, que aunque tú ya no tengas ya las olvidaste. El Señor no olvida y Él las va a cumplir, aunque tú pierdas la fe. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque así es Dios. Así Dios cumplió con Abraham. Así le cumplió a Sara. Sara dijo, porque esto es lo hermoso. Sara se rió, Sara se burló de la palabra de Dios. Y Dios, en vez de decirle, ¿sabes qué, Sara? No te voy a dar nada. No te mereces nada. Estás dudando de mí en mi presencia. Yo he venido desde lo alto, desde lo eterno. He venido aquí. Tomé un cuerpo físico para presentarme delante de ti. ¿Y no me crees? ¿Y te burlas de lo que digo? No, Sara. Déjame mejor. Abraham, ve y busca a esta egipcia a la que dejaste. Cásate con ella. No hizo eso, sino le respondió a Sara, tú te reíste de lo que dije, pero déjame decirte que aunque te rías, yo te voy a hacer reír de felicidad. A esta fecha vendré y tú tendrás un hijo. Así le respondió, no le respondió feo, no le negó, no dijo, no te voy a cumplir tu milagro. Al contrario, le dijo, ahora yo te voy a hacer reír. Por eso, la adoración debe de ser entrega total. Tú debes de adorar a Dios en entrega total. Y Él va a cumplir esas promesas que hasta tal vez tú ya te olvidaste de ellas. Él las va a cumplir, pero el requisito que Él Él te pide es que le des lo que es suyo, lo que le pertenece a Él. Y lo que le pertenece a Él es la alabanza y la adoración. Suya es la alabanza. Y una alabanza genuina, una alabanza verdadera, no una alabanza al modo Lot, que es queriendo acomodar la alabanza a su gusto, a su forma, sino es buscar agradarle a Dios, como lo hizo Abraham, que le dijo, si yo he hallado gracia delante de tus ojos, permíteme servirte. Y no como desgraciadamente nuestro hermanito Lot hizo. Vente a mi casa, vamos a hacerte un banquete. No, Abraham fue humilde, fue manso, fue respetuoso, no se consideró mayor y no buscó agradarse a sí mismo, ni siquiera pidió para sí, porque cuando pasó eso, la ofrenda, Dios le dijo a Abraham, ¿sabes qué? Voy a destruir Sodoma y Gomorra. Y Abraham
sabiendo que su sobrino Lot vivía ahí y también teniendo en cuenta que tal vez hubiera justos ahí, clamó por ellos. La adoración va más allá de solamente buscar tu beneficio, buscar que Dios te dé algo solamente a ti. Es buscar el beneficio de aquellos que están en punto de la muerte. Es ir a los pies del Señor y rogarle a Él por aquellos que no lo conocen. El verdadero adorador no solamente adora en palabras, en canciones, en música, lo adora en actitud de servicio, lo adora en actitud de humildad, lo adora de actitud de reconocer la autoridad del Señor sobre su vida, lo adora a no querer hacer su voluntad, sino la voluntad de aquel que lo llamó. Busca agradar, la adoración busca agradar al Señor y también busca, anhela bendecir a otros, incluir a otros, primero a los de su familia y luego incluir aún a sus propios enemigos, aún a aquellos que lo aborrecen, aún a aquellos que prefirieron Sodoma y Gomorra que estar con él. Ese es el verdadero adorador. Es una actitud de adorador. Por eso, bendigamos al Señor siempre. La alabanza le pertenece a Él. Siempre hay que estar dispuesto, siempre hay que tener la humildad de reconocer que todo lo que tenemos y que todo lo que tendremos y que las promesas de Dios siempre son leales, y reconocerlo a Él y alabarlo solo a Él. Por eso te invito, mi amado hermano, a que no dejes de adorarlo, que no dejes de alabarlo, aunque estés al calor del día. ¿Por qué? Uno, porque a Él le pertenece la alabanza y la adoración. Y dos, porque trae beneficios grandes. Porque van a venir esas promesas a tu vida, aquellas promesas, aunque sean pequeñas o sean demasiado grandes, Él las va a traer. Pero aprende a adorarlo, adóralo, siempre. Que el Señor te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y te dé paz. Bendiciones.